Buenas noches. El Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, en su ya larga e ininterrumpida trayectoria de más de 140 años, entre sus prioridades ha estado la de servir de vehículo de transmisión entre la cultura y el ciudadano de a pie. Es por ello que hemos considerado importante acercarnos para conocer más lo que yo considero que ha sido el mayor logro de esta ciudad en los últimos años. Un logro muy importante porque tiene una gran proyección internacional, una gran repercusión nacional y tiene también, le ha procurado a esta provincia, pues en el ámbito económico-laboral, muchas ventajas, en el social, en el cultural y sobre todo en el científico. Entonces, pues para ello tenemos información de primera mano. Hemos invitado a José Aguilar Medina, es el jefe de la oficina ejecutiva en el proyecto, en el programa ICNIC Dones. En primer lugar, el Centro Artístico te quiere dar la bienvenida. Te agradecemos que nos dediques esta tarde. Y les cuento un poquitín de su perfil profesional. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada. Hizo un máster en dirección de empresas por la Universidad Camilo José Cela. Su trayectoria profesional ha sido sobre todo en el ámbito industrial en diversos países. Por ejemplo, Italia, Qatar, Egipto. ¿Cuál era el otro? ¿Hay uno? ¿Puede ser Colombia? No, pero habría estado bien. Las islas esa UA. Eso es Emiratos Árabes Unidos. Ah, vale. Que ahora están un poco preocupados por lo que está pasando por allí, pero en aquella parte del mundo. Sí. Bueno, pues no sé si he dicho también Omán. Entonces, actualmente, como he dicho, es jefe de la oficina ejecutiva y entre su último logro, éxito, ha sido nombrado como ingeniero del año 2024 en Andalucía. Creo que te dieron el premio en diciembre en Sevilla, ¿no? En Sevilla. Genial, te felicito. Así que, pues ya sin más, le cedo la palabra. Pues por atrás me oís, ¿verdad? ¿Me oís bien? Yo no puedo empezar de otra manera más que dando las gracias. ¿Apagamos la luz para ver la presentación bien? ¿O preferís que la veis bien desde atrás? ¿O apagamos la luz para que la veáis un poco mejor? ¿Cómo queréis que lo hagamos? Lo importante es que estemos cómodos, que no nos durmamos. Yo voy a hablar fuerte para no dormirse y os voy a contar una historia bonita, ¿vale? ¿Se puede conectar el micro? ¿No se me oye bien? Sí. Puedo gritar más, si quiero. Yo es por vuestro bien, porque si encendemos un micro va a reverberar más el sonido y creo que es más agradable escucharme o así hablando un poquito fuerte. Si de todas formas queréis que encienda el micro, lo hago. No hay ningún problema. Por atrás veis bien, ¿no? La presentación. Bueno, pues gracias al Centro Artístico, desde luego, por invitarnos. Sois una institución en la provincia, ligadísima obviamente al mundo de la cultura, al mundo de la ciencia, y yo os vengo a hablar hoy de cultura y de ciencia. Os vengo a hablar de una historia fácil de contar, o bonita de contar, a mí me gusta decir, y difícilmente aburrida si se cuenta medianamente bien. Es por eso por lo que voy a intentar entreteneros en la historia que os voy a contar. Voy a intentar también no aburriros mucho, porque estamos gente de ciencia, gente de letras, y no voy a contar cosas como muy difíciles de entender. Todo lo que voy a contar os tiene que servir para que entendáis esto del acelerador de Granada, que parece algo como muy exótico, pero no lo es tanto, pero sí es un poco complicado a veces y se explica como de una forma complicada. Vamos a explicarlo fácil y vamos a darle un poco de sentido al hecho del título, un poco que cuando me pidieron un título para la charla, y como estamos en Granada, que es un sitio maravilloso donde dar charlas, pues me gustaba decir que de Granada a las estrellas, ¿vale? Porque os voy a hablar un poquito de las estrellas y por qué las estrellas o lo que hacen las estrellas le dan sentido a lo que estamos haciendo en Granada, ¿vale? De eso os voy a hablar hoy.
En definitiva, la presentación la vais a tener detrás mía. Os pido disculpas porque muchas de las cosas que vais a ver están en inglés, ¿vale? Pero no va a ser necesario que leáis. Lo único necesario aquí es estar tranquilos, escucharme a mí, entreteneros un poco con las imágenes que hay a mis espaldas y luego si hay alguna duda, pues se habla, ¿vale? Es un fondo, el fondo, como siempre en las presentaciones, es para sencillamente que sean un poquito más amenas, pero lo importante es lo que yo os diga, ¿vale? Porque lo que vaya apareciendo detrás, a veces lo tenemos en inglés porque estamos muchas veces fuera de Granada y es un poco complicado a veces traducirlo, ¿vale? Os voy a hablar del Sol, esto es un poco el índice, os voy a hablar del Sol, de por qué el Sol puede ser una solución para un problema muy importante que tenemos en la Tierra, cómo estamos intentando resolver ese problema en la Tierra y qué parte de ese gran problema que estamos intentando resolver en la Tierra, pues estamos aquí y le vamos a dar respuesta aquí en Granada. De todo eso vamos a hablar, ¿vale? Y al final pues hablaremos de por qué, que bien lo estabas introduciendo antes, por qué esto, pues para nuestra Tierra, pues es una oportunidad y bueno, es un valor que deberíamos entre todos pues aprovechar, exprimir lo máximo posible, ¿vale? Os voy a hablar de INMIF-DONES, ¿vale? Luego voy a hablar del nombre, porque antes me han preguntado, el nombre es muy feo. Partiendo de esa base, es un acrónimo que viene de una serie de palabras en inglés, que luego os comentaré qué significan, pero es un poco feo el nombre. Nosotros entre nosotros nos solemos llamar dones, ¿vale? Que es una palabra fonéticamente pues como más graciosa, ¿vale? En el castellano, dones. Y en inglés también, INMIF no suena bien ni en inglés ni en castellano, ¿vale? Luego os explico lo que significa. Pero INMIF está en el centro de toda la historia que os voy a contar, ¿vale? Antes de contaros la historia tengo que poneros el contexto. Os insisto, no os preocupéis por las gráficas, ni por los datos, ni por lo que no entendáis. Lo importante es lo que os voy a contar. Y esta transparencia que solemos poner, nos gusta ponerla antes de contar esta historia porque dice dos cosas. Esta transparencia viene a decir que el planeta a finales del siglo XXI, que es donde estamos, necesitará 3-4 veces más energía de la que actualmente necesitamos. Eso es un hecho, eso es todo en un escenario de no excesivo consumo de energía. La energía está de todo el bienestar que el ser humano tenemos. Y también está del estilo de vida al que estamos dirigiéndonos. Cada vez que mandamos una foto por WhatsApp consumimos muchísima energía. No os digo nada cada vez que nuestros hijos o nosotros mismos crean una imagen con inteligencia artificial. Crear una imagen con inteligencia artificial es como dejarte la luz del salón encendida durante un año seguido. Eso es lo que consume, creas una imagen por inteligencia artificial de energía. En definitiva, pero la inteligencia artificial o el estilo de vida al que el ser humano se dirige es un estilo de vida que necesita energía. Y sabemos, en todas las predicciones que estamos haciendo, que a finales del 21 necesitaremos 3 o 4 veces más energía de la que ahora. Eso se debe al estilo de vida que ya tenemos y al que vamos, y también se debe al crecimiento de la población. Somos unos 8.000 millones de habitantes, 8.000 y pico realmente ahora mismo, y vamos a un crecimiento bastante acelerado de la población. Otro dato es que el ser humano no sabe producir energía de una forma muy distinta a lo que hacíamos hace 50 años. Si comparásemos el famoso mix energético, el mix energético es la forma en la que el planeta produce energía, ¿vale? Es decir, usamos las renovables, usamos la fósil, las fósiles son el gas natural, el petróleo, el carbón, ¿vale? Esa es la forma en la que el ser humano produce energía. Si comparamos como el ser humano, aquí hay como dos columnas. Una a la izquierda que pone el año 1980, que es cuando yo nací. En ese año el 90% de la energía que el ser humano producía, hablo a nivel planeta, ¿vale? Era energía fósil. En el año 2020, que tenemos ya datos consolidados, la forma de producir energía del ser humano era prácticamente la misma. 80-85% energía de base fósil, ya sea carbón, petróleo, gas natural, un 5% aproximadamente de nuclear, la nuclear que el ser humano controla, que es la de fisión, ¿vale? Y el resto renovables. Las renovables en España tienen un peso importante, pero en el mundo todavía no tanto, ¿vale? En el mundo las renovables son un 7% actualmente, 5-7%, no más, ¿vale? Significa eso que el ser humano, significa dos cosas. En primer lugar, que el ser humano vamos a necesitar muchísima más energía de la que necesitamos hoy día y que no tenemos una tecnología que sea capaz de producir de una forma masiva, llamamos, una energía para abastecer toda esa demanda. Eso nos dice o nos llama la atención sobre que tenemos que ser capaces como especie, si queremos seguir siendo una especie y seguir teniendo un planeta,
¿Por qué digo seguir teniendo un planeta? Porque tenemos que dejar de consumir energía fósil. Esto es también un mandamiento científico. Da igual lo que escuchéis por ahí, la energía fósil hay que dejar de obtenerla por un tema muy sencillo. El tema es que cada vez que quemamos carbón, consumimos gas natural o usamos el petróleo para obtener energía, emitimos CO2. El CO2 es un problema para el planeta y tenemos que dejar de emitirlo, ¿vale? Eso es una máxima. Necesitamos, por tanto, una nueva fuente que nos ayude a producir energía. Esto ya nos dimos cuenta, no ahora, nos dimos cuenta hace 70, 80 años, en la década de los 50 del siglo XX aproximadamente, y nos dimos cuenta a nivel científico, a nivel de ingeniería, que una buena forma de producir energía sería lo que el universo hace para producir energía. ¿Qué hace el universo para producir energía? Pues el universo tiene una cosa que se llaman estrellas. En las estrellas más cercanas que conocemos es nuestro Sol, que está bastante cerca de nosotros, de hecho estamos en el sistema solar, y el Sol es la fuente de energía de nuestro sistema solar, y es la fuente de energía que de hecho pues, permite la vida en la Tierra. ¿Cuál es la fuente de energía de las estrellas? ¿Cuál es la fuente de energía que el Sol tiene en su centro? La energía de fusión. En eso estamos. Eso, Ignis Dones, es una infraestructura científica que estamos construyendo en Granada y que pretende ayudar y es imprescindible para que el ser humano sea capaz de tener en la Tierra lo que el Sol tiene en su centro o lo que cualquier otra estrella tiene en su centro, ¿vale? En esas en las que estamos, ¿vale? Es decir, recapitulo. Queremos en la Tierra imitar lo que el universo hace en el centro de las estrellas. Eso es lo que queremos hacer, ¿vale? En ese punto estamos ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué queremos hacer eso? Porque sabemos que la energía de fusión, energía que es el germen de la energía del universo, tiene como 3 o 4 virtudes que le hacen con una energía maravillosa, si la lográsemos conseguir, que todavía no la hemos conseguido de forma controlada en la Tierra. Será cuando la tengamos una energía prácticamente inagotable, eso es muy bueno, porque necesitamos una fuente de energía inagotable. Será una energía no emisora de CO2, es decir, una energía medioambientalmente sostenible, eso también es un punto bueno, un mérito de la energía de fusión. Será una energía segura, inherentemente segura, eso significa que no nos presenta muchos problemas que ahora tenemos con otro tipo de tecnologías, como la nuclear tradicional, que tenemos ciertos problemas de ingeniería que resolver con la gestión de los residuos radiactivos, ¿vale? Ese problema no lo tendremos de una forma tan destacada. Y otra gran virtud que siempre destacamos de la energía de fusión es que es una energía, lo que llamamos nosotros, muy masiva. ¿Qué es ser una energía muy masiva? Pues ser una energía muy masiva es una energía que puede ser una fuente que tenga una capacidad para abastecer grandes demandas de energía. Es decir, la energía, si miramos lo que un país consume, es como sigue el perfil de la joroba de un camello, ¿vale? Tiene como 2 picos de demanda a lo largo de 24 horas del día, pero necesitamos una energía de base que nos dé mucha energía. Normalmente la energía de base en los países, por ejemplo en España, la estamos cubriendo con energía nuclear, en torno a un 20%, 18-20%, y con otras fuentes de energía, en general de base fósil, ¿vale? La energía de fusión está llamada a ser una energía, todavía no, porque todavía no es una realidad, os insisto mucho en este mensaje. Está llamada a ser una energía con una capacidad, cuando tengamos las futuras plantas de fusión, que van a ser una realidad, ahora os hablaré de cuándo, con una capacidad de producción de energía pues como las actuales centrales nucleares. Eso viene a ser 1 gigavatio, 2 gigavatios, 3, 4, 5 gigavatios de potencia. Aspiramos a tener esa capacidad de producción de energía, ¿vale? Para que os hagáis una idea de consumo de energía. Con 5-7 gigavatios de potencia alimentamos al 25% de lo que España necesita, ¿vale? Esa es la magnitud de generación de energía, ¿vale? Continúo. Bueno, me voy a ir una atrás, que me he pasado una, no me habéis dicho nada, pero me he pasado una que era una reacción química que no os quería poner, pero la voy a explicar muy brevemente. Esta es la reacción de fusión, una reacción muy sencilla, pero muy compleja tecnológicamente de obtener. Esto es lo que el Sol hace en su centro. ¿Qué hace el Sol en su centro? A la izquierda de esta reacción veis una cosa, 2 isótopos ligeros de hidrógeno que se llaman deuterio y tritio. Son 2 isótopos ligeros porque no son pesados, son muy ligeros, ¿vale? Uno tiene un protón y un neutrón, el otro tiene 2 neutrones y un protón, ¿vale?
y los dos tienen la misma carga positiva, y lo que el Sol hace es calentarlos mucho y apretarlos mucho, ¿vale? En química básica, para que se produzcan las reacciones químicas siempre hay como tres cosas, tres condiciones. Presión, a la que une los reactivos, tiempo, que los intentan mantener juntos, y temperatura, es decir, qué temperatura le das tú a tu reacción para que se produzca. Esto es como cuando vamos a hacernos un colacao, que si está la leche fría cuesta mucho disolverlo, pero si está la leche caliente es mucho más fácil disolverlo, ¿vale? Esto es una cosa parecida, ¿vale? El deuterio y el tritio, el Sol que hace para unirlos, porque los fusiona, por esa energía de fusión, fusiona el deuterio y el tritio, y a la derecha de la reacción produce muchísima energía, ¿vale? Pero eso el Sol, vamos a poner de ejemplo el Sol, ¿vale? Que es la estrella más cercana que tenemos. El Sol lo que hace es apretar mucho el deuterio y el tritio, lo junta mucho, ¿vale? Lo acerca muchísimo. Tened en cuenta que el centro del Sol está muy apretado. El centro es muy apretado, es decir, los niveles de presión en el centro del Sol son elevadísimos. El centro del Sol, para que os hagáis una idea, es como 300 millones de veces la presión que tenemos en la superficie de la Tierra. Es decir, 300 millones de atmósferas. Sí, aproximadamente es eso. O 300.000 millones. Creo que me he puesto 3 ceros de más, pero no estoy ahora mismo seguro. Dicho eso, está muy apretado, Y la temperatura también es muy elevada, ¿vale? Es como calentarlo mucho. El centro del Sol está a 15 millones de grados, ¿vale? El volcán, el magma de La Palma, órdenes de magnitud. El magma de La Palma, aquello que es como muy caliente y tal, eso está como a 1500 grados centígrados. Si nos vamos hacia el Sol, en la superficie del Sol no está a más de 6.500 grados centígrados, superficie del Sol. El centro del Sol está a 15 millones de grados centígrados, ¿vale? Entonces, cuando el Sol, si pensamos que una máquina calienta las cosas a 15 millones de grados, si las aprieta tanto, las fusiona. La gran virtud de la fusión es que cuesta mucho conseguirla, porque hay que calentarlo todo mucho y apretarlo todo mucho, pero cuando se produce es como maravilloso, porque produce muchísima energía. Y las otras cosas que produce son relativamente, una un poco más complicada de gestionar, que os voy a hablar de ella ahora, y la otra es un poco más fácil de gestionar. Una cosa es el helio. El helio es un gas que no es muy preocupante en el mundo de la fusión, el gas con lo que llenamos los globos de los niños, no es nada ni contaminante ni nada de eso. Y la otra cosa es esta que veis aquí abajo, que tiene una N. ¿N de qué es? N de neutrón, ¿vale? De neutrón. ¿Qué es el neutrón? No os preocupéis de lo que es el neutrón. Pensad que el neutrón es una cosa muy pequeña, que tiene un tamaño subatómico muy pequeño, y que está dentro de los átomos, ¿vale? La particularidad del neutrón es que no tiene carga ni positiva ni negativa, es neutro, por eso se llama neutrón, es neutro, tiene carga ni positiva ni negativa. Este neutrón que tenéis aquí, que se producirá siempre que en la Tierra produzcamos una reacción de fusión para producir energía, nos va a aparecer un neutrón, ¿vale? Pero pero en realidad queremos producir mucha energía, tendremos millones de reacciones de fusión y por tanto produciremos millones de neutrones. Esto es quizá la parte más importante de la charla. Lo que estamos haciendo en Granada es una fábrica de neutrones, ahora os explicaré cómo un poco, una fábrica de neutrones para ver con qué materiales son capaces de soportar estos neutrones. Todas las reacciones de fusión producirán un neutrón. Pues quien se está preocupando ahora mismo en el mundo por saber qué materiales el ser humano tiene para resistir a estos neutrones, la única infraestructura en el mundo avanzada que va a ser una realidad dentro de 8 o 10 años es la infraestructura que tenemos aquí en Granada, ¿vale? Que si alguien nos pregunta ¿qué es 6.000 dones? Vosotros decís una fábrica de neutrones y eso es 6.000 dones. ¿Qué somos? En lugar de fabricar naranjas o producir naranjas, lo que hacemos es fabricar neutrones, ¿vale? Acordaros de eso. Quedándoos con eso ya, hoy hemos sido enriquecedores. Os voy a explicar a después, ¿vale? Bueno, esto era un poco, ya os lo vengo contando. Esto es como el puchero que vamos a hacer en la reacción de fusión. Aquí no lo veréis desde atrás, pero os lo explico, ¿no? Esto era un poco lo que os decía. Nosotros en la Tierra queremos hacer unos reactores, unos pucheros en los que producir reacciones de fusión. En la Tierra, a nivel de ingeniería, a nivel científico, como hacemos los reactores es con máquinas. Los ingenieros diseñamos máquinas dentro de las cuales se pasan las cosas, ¿vale? Pero esas máquinas las tenemos que hacer con materiales, ¿vale? Pero tenemos que hacerlo con unos materiales capaces de resistir las condiciones de fusión, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la Tierra? Unas máquinas capaces de tener un sol en el centro de las máquinas.
Vamos a fabricar soles en la Tierra. Eso es lo que vamos a hacer con la energía de fusión. Pero es un reto científico-tecnológico. ¿Por qué? Pues porque para imitar al Sol en la Tierra, es decir, para traernos un Sol en la Tierra, no lo podemos imitar en todo, ¿vale? Acordaros de lo que os decía del centro del Sol. Está todo muy apretado, a millones de atmósferas de presión, y la temperatura es muy alta, 15 millones de grados en el concreto centro del Sol. Las máquinas, hemos pensado que las máquinas que vamos a hacer aquí en la Tierra no podemos imitar al Sol en cómo el Sol aprieta en su centro a lo que tiene para que se produzca fusión, pero para compensar eso, lo que hemos pensado a nivel científico y de ingeniería es que vamos a calentarlo más. Esto es como lo de acordaros que las reacciones químicas siempre necesitan presión y temperatura. Como tenemos menos presión, podemos apretarlo menos, tenemos que aumentar la temperatura. ¿Y cuánto vamos a aumentar la temperatura? Pues si el Sol fusiona a 15 millones de grados, nosotros vamos a hacer unas máquinas que en su centro tengan una materia que está a unos 150 o 200 millones de grados centígrados. Es decir, vamos a multiplicar lo que llamamos en un orden de magnitud. Vamos a subir un orden de magnitud la temperatura del centro del Sol, y esas son las máquinas que vamos a hacer, que son así. Esto que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es una sección que veis como hay una cosa como levitando, flotando, ¿vale? Eso que veis aquí, esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Que estáis viendo como viajando, ¿vale? Como una nube, es una nube realmente, ¿vale? ¿Qué es eso? Eso es el Sol que queremos fabricar en la Tierra. Y el resto es una máquina, todo lo que estáis viendo es una sección. ¿Cómo son las máquinas que estamos construyendo? Porque ya las estamos construyendo algunas, ¿vale? Luego os hablo donde las tenemos las más importantes en la próxima transparencia. Pero ya estamos haciendo estas máquinas, de hecho llevamos décadas fabricando estas máquinas, cada vez mejores. Pero ¿cómo es estas máquinas? Para que las entendáis. Estas máquinas son como un donut hueco por dentro. Imaginaros que tenemos un donut muy grande, ¿vale? Por ejemplo, la máquina que ahora mismo estamos haciendo más grande, esto tiene unos 25 metros de alto, eso es como un edificio, unas 5 plantas de alto, ¿vale? Una persona sería como esto, aproximadamente, ¿vale? Pero bueno, imaginaros un donut muy grande, hueco por dentro, ¿vale? Entonces, dentro de ese donut hueco, que es como un túnel cerrado, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger una cucharadita de postre de deuterio, acordaros que teníamos que coger deuterio, vamos a coger una cucharada de postre de tritio, lo vamos a meter dentro de ese túnel cerrado, dentro de ese donut hueco por dentro, ¿vale? Y lo vamos a calentar. Y lo vamos a calentar mucho, hasta llegar a unos 150 o 200 millones de grados centígrados, ¿vale? Y ahora eso que estáis pensando vosotros, a esa temperatura, ¿qué resiste esa temperatura? La respuesta es clara. No existe materia que resista esa temperatura. Fin. A esa temperatura, de hecho, es tan alta, que la materia, tal y como la conocemos en la Tierra, no existe. Y aparece otro estado de la materia distinto, que os voy a hablar brevemente de él. Cuando tú algo, sea un sólido, un líquido, un gas, lo llevas a 150 millones de grados, incluso bastante menos, la materia, tal y como la conocemos, los sólidos, los gases y los líquidos, que están compuestos por átomos, que nos explicaron allá por el instituto y esas cosas, dejan de ser eso. El núcleo de los átomos que tienen protones y neutrones se descomponen, los electrones que están alrededor también se descomponen, y todas esas partículas se separan y cada una viaja a su aire, ¿vale? ¿Y qué aparece? Un cuarto estado de la materia que en la Tierra no existe, en el universo sí es muy abundante, pero en la Tierra no. Se llama plasma, el estado plasmático. El plasma es un estado de la materia, es como lo definimos, que a mí me gusta la definición porque no es muy fea, no es compleja de entender. Es como una sopa de gas ionizado, es decir, es una sopa un buen símil porque tiene los electrones por un lado, los protones por otro, los neutrones por otro, ¿vale? De gas porque es como una nebulosa, como eso que estáis viendo ahí, y está ionizado, es decir, tiene carga, ¿vale? Eléctrica, ¿vale? Entonces vamos a hacer un donut hueco por dentro del cual vamos a crear un plasma calentando mucho el deuterio y el tritio, y eso va a conseguir, ese plasma, que es esa nube que vais a ir viajando, va a conseguir producir energía de fusión. Digo esa nube que está ahí viajando porque es un sol que está levitando dentro del relleno del donut, que está hueco, pero está levitando dentro de ese túnel cerrado, ¿vale? Abstraeros un poco. Imaginaros un túnel cerrado dentro del cual hay como una nube de gas levitando y que no toca las paredes. ¿Por qué tenemos que evitar que toque las paredes?
Pues porque se las comería, las derretiría, aparte se enfriaría ese sol y no queremos que se enfríe, necesitamos que se mantenga. Entonces en ciencia, en ingeniería, conseguimos que las cosas leviten. ¿Cómo conseguimos que las cosas leviten? Pues usando una fuerza, una de las grandes fuerzas que conocemos, que dominamos a nivel de ingeniería, que se llama el electromagnetismo, es decir, aquello de los imanes. Conseguimos con los imanes de hecho más grandes que el ser humano nunca había fabricado, pues que generar unos campos magnéticos muy fuertes, y con esos campos magnéticos vamos a controlar a nivel de ingeniería que esa nube esté levitando dentro de ese donut hueco, ¿vale? ¿Vale? Conseguimos que levite gracias a imanes, es decir, pues no podemos tocarlo, ¿vale? Así lo vamos a conseguir. Cuando en el centro de esa nube de gas se produzca la magia, que la magia es que se produzcan las reacciones de fusión, es decir, que se unan el deuterio y el tritio porque ya está lo suficientemente caliente y lo suficientemente junto, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que se va a producir mucha energía. Pero también va a pasar una cosa, acordaros de la reacción química que os he enseñado antes, que aquí abajo tenía una cosa que era la N, de neutrón. Se van a producir neutrones, cada reacción química se va a producir un neutrón, cada reacción de fusión. Pero ese neutrón, acordaros que solo os pedí que os acordarais de una cosa del neutrón, y era que no tenía carga eléctrica, ni positiva ni negativa. No tiene carga el neutrón. Por tanto, cuando en el centro de esa nube se produzcan millones de millones de millones de millones de millones de neutrones sin carga eléctrica, ¿qué va a pasar? Que nosotros, una cosa sabemos de la fuerza de los imanes, y es que tan solo podemos empujar algo que tenga carga eléctrica, o positiva o negativa, pero si no tiene carga eléctrica como el neutrón, no podemos empujarlo, no podemos controlarlo con campos magnéticos, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Que los neutrones que se van a producir en el centro de esta sopa, de ese plasma, en cuanto aparezcan, nosotros vamos a perder el control sobre los mismos. O sea, esos neutrones van a salir disparados y llamamos irradiar, ¿vale? Irradiar es como bombardear, ¿vale? Esos neutrones, que son partículas muy pequeñitas, van a bombardear toda la máquina que hemos construido. Y esos neutrones, que son como pequeñas balas muy pequeñas, son muy penetrantes y son muy dañinos con los materiales que vamos a construir esa máquina, ¿vale? Os voy a contar un poco más sobre estas máquinas. Esto que estáis viendo en la pantalla ahora mismo son las máquinas, los reactores, las máquinas de fusión más relevantes que el ser humano que hemos construido en las distintas partes del mundo. Ahí están las 4 máquinas más relevantes de fusión. Aquí hay 4 máquinas que son estos donuts huecos que queremos reproducir el Sol en la Tierra, ¿vale? Aquella, que es JET, esta que tenemos JT60, ITER, y esta es una máquina del futuro, esta todavía no existe, ¿vale? Son 4 máquinas que son como 4 artefactos que, siguiendo este principio que os he dicho de un donut hueco por dentro, generar dentro un sol, la vamos haciendo cada vez más avanzada. La única cosa que en esta transparencia no es un donut, es decir, una máquina de fusión, es esto que tenéis aquí arriba, que eso es dones. Eso es lo que estamos haciendo en Granada. Y nada tiene que ver con un donut hueco. Ahora os voy a explicar lo que hacemos en donut. La cuestión es que en el año 82, ¿vale? En el año 82, 83, siempre me genera la duda, porque tengo ahí 82, pero no estoy seguro si fue el 83. Pero bueno, a principios de la década de los 80 del siglo pasado, ya teníamos en marcha aquel donut. A los donuts, a los artefactos, a estos cacharros, los llamamos nosotros tokamaks, que es una palabra que prefería decir los donuts porque tokamak es más complicado de recordar. Es una palabra así de fea porque también tiene origen ruso, ¿vale? Traducido viene a ser como, no lo voy a contar, pero es como máquina toroidal de confinamiento magnético, una traducción que no tenéis que recordar porque no es importante. Lo importante es que el principio es lo del donut, ¿vale? Entonces, en los años 80 ya teníamos esa máquina construida y funcionando. Esa máquina, el relleno de esa máquina, pensando que es un donut, el relleno del donut de esa máquina eran como unos 80 metros cúbicos, ¿vale? El relleno de esa máquina, el tamaño que tenía, ¿vale? No era una máquina muy grande, pero era una máquina muy relevante. La más relevante hasta el año 2022. ¿Por qué os digo hasta el año 2022? Porque ahora mismo esa máquina la tenemos en Reino Unido, ¿vale? Era un proyecto europeo. De hecho, JET
Él es el acrónimo de John European Torus. Torus viene de toroide, ¿vale? Del donut hueco por dentro. Vale, pues esa máquina, desde hace 3-4 años, estamos en lo que nosotros llamamos de desmantelamiento. La estamos desmontando. ¿Por qué la estamos desmontando? Esto es como lo de los coches, ¿vale? Eso fue el primer gran coche que teníamos, pero ya tenemos máquinas mejores. ¿Por qué estamos desmantelando, decomisionando, lo llamamos esta máquina? Porque ya tenemos esta de arriba. Esa de arriba, si esta era una máquina con 80 metros cúbicos más o menos de relleno de donuts, pues aquella de arriba es una máquina de 135 metros cúbicos de relleno y mucho más avanzada. Esa máquina donde la tenemos, ese donut hueco donde la tenemos ahora, pues es un proyecto europeo que tenemos en colaboración con Japón y la tenemos en Japón. Esa máquina está construida, la metimos en funcionamiento como aparece ahí en el año 23, empezamos lo que nosotros llamamos fase de operación, operaciones que ya la máquina está funcionando y ya estamos haciendo ahí experimentos con ella, ¿vale? Ahora mismo es la máquina más avanzada que existe en la Tierra, sin duda, que produzca estos solos que os estoy diciendo. ¿Y en qué estamos a día de hoy? ¿Cuál es ahora mismo nuestro presente continuo? Nuestro presente continuo ahora mismo en el mundo de la fusión son 2 proyectos. De cara a las máquinas de fusión, el proyecto sin duda más relevante es este de aquí, que se llama ITER. ITER al latín es el camino, el latín, es como muy evocador, el camino. ¿Y qué es ITER? ITER es un proyecto, es un donut de estos que os digo, lo único que es mucho más grande. Es 10 veces, ITER es 10 veces más grande que JIT. ITER es lo que os decía, la imagen, la transparencia de antes era de ITER, y era lo que os decía que el relleno del donut era más o menos como de unos 20, redondeando unos 20 metros de alto, ¿vale? Es una máquina ya muy relevante. Pero para que tengáis idea de la importancia de ITER. En ITER, por ejemplo, trabajé yo cuando trabajaba en ITER. Y algunos más que algún compañero por aquí también que ha tenido alguna bastante relación con este proyecto. Este proyecto que veis aquí, digo, para que entendamos la magnitud de la importancia de las cosas que os estoy contando esta tarde. ITER es el proyecto científico más relevante que el ser humano nunca ha hecho, junto comparable a nivel de relevancia científica con a lo mejor cosas, o con cosas distintas, pero comparable a nivel de la historia del ser humano, como podrían ser, pues yo que sé, el proyecto Manhattan o la Estación Espacial Internacional. Esa es la magnitud del proyecto ITER. En ITER ahora mismo los socios somos la Unión Europea, ¿vale? Rusia, China, Japón, Corea del Sur y la India. Y me he saltado uno que es Estados Unidos, ¿vale? Y Estados Unidos. Es como la Estación Espacial Internacional. Ahí estamos todos trabajando y ahora mismo ¿qué estamos haciendo? Ahora mismo lo que estamos haciendo en ITER es, esto es como lo estoy contando, ahora mismo estamos montando, ensamblando, que llamamos nosotros en ingeniería, los gajos que le dan forma al donut, ¿vale? Nuestro donut de ITER tiene como unos cuantos gajos, trocitos, y ahora mismo lo estamos montando, ensamblando para fabricar ese donut, ¿vale? ITER. Os hablo de un proyecto que tiene un presupuesto en torno a unos 30.000 millones de euros de presupuesto. Esa es la magnitud de ITER. Es decir, eso es más dinero de lo que muchos países tienen de PIB. Entonces, ITER esa es la magnitud del proyecto ITER, ¿vale? Y esto que se llama demo, que nos dan hasta el nombre a lo que estamos haciendo en Granada. ¿Qué es demo? Demo es el ITER del futuro, ¿vale? Demo será un donut que ya sea capaz, porque, a ver, es que esto es complicado explicarlo sin detenerme demasiado. Lo importante que tenéis que entender es que cada vez estamos haciendo máquinas más avanzadas. Cada vez estamos resolviendo retos científicos y tecnológicos más complejos. Pero todavía no hemos resuelto todos los retos científicos y tecnológicos, porque los habremos resuelto el día en el que le demos al botón de encendido de esa máquina y esa máquina ponga en funcionamiento un sol y ese sol trabaje en continuo, es decir, no pare de trabajar, ¿vale? En ese momento será el único momento en el que de verdad hayamos resuelto el problema, porque no queremos demostrar que es posible calentar algo a 150 millones de grados en la Tierra, no. Lo que queremos crear es una nueva fuente de energía. Y las fuentes de energía no son intermitentes, las fuentes de energía son continuas, ¿vale? Entonces no hemos llegado todavía a conseguir que un sol en la Tierra trabaje de forma continua en las máquinas que estamos fabricando.
Pero eso lo queremos conseguir en esta máquina, que se llama demo. Demo viene de Demonstration Power Plant, es decir, planta de demostración, ¿vale? ¿Vale? Esto es demo. Y esta máquina, yo digo que es una máquina del futuro, pues que es una máquina que estamos ya diseñando, pero no la vamos a construir hasta los años 50, ¿vale? Y todavía no sabemos, de hecho, ni de dónde va a estar. Estará en Europa, tendremos algún demo, ¿vale? Pero todavía no sabemos dónde. Pero me vuelvo al año 34, porque el año 34 es muy importante, que quedan como 8 años, una cosa así. El año 34 será el año en el que terminemos ITER, ¿vale? ITER lo vamos a meter en operación, lo vamos a encender para empezar a que funcione, no de forma continua, de forma discontinua, ¿vale? En el año 34. Y en el año 34 será el año en el que también pongamos en marcha la infraestructura de Granada, que ahora ya me voy a centrar en ella. ¿Qué es la infraestructura de Granada? Nosotros estamos haciendo máquinas cada vez más complejas, cada vez más avanzadas, hasta que lleguemos a la máquina demo, que será una máquina que ya demuestre, por eso es demo, porque es demostradora, demuestre que somos capaces, que hemos resuelto el problema. Pero ¿con qué hacemos los ingenieros máquinas? Con materiales. Siempre que un ingeniero va a hacer algo, sea un edificio, sea un coche, sea una aeronave, usa de referencia materiales, que es con los que debe de construir las cosas. Pues lo que vamos a hacer en Inmidones es decidir, es decir, llamamos nosotros generar una base de datos de materiales, de qué materiales se comportan bien ante neutrones, ante una fuente de irradiación de neutrones. Acordaros que en los soles y en la Tierra se van a producir neutrones, esos neutrones van a bombardear los contenedores, las máquinas que dentro de las cuales están esos soles, y por tanto necesitamos saber con qué materiales construir esas máquinas. Y entonces, DONES, vamos a hacer una serie de experimentos con materiales para ver qué materiales se comportan de una forma mejor ante neutrones. Eso es Inmidones. De hecho, el acrónimo en real que antes me preguntaba un compañero, el acrónimo de qué significa Inmidones, pues IFMIF es un acrónimo un poco International Fusion Material Irradiation Facility, instalación de irradiación, instalación internacional de irradiación de materiales de fusión, ¿vale? ¿Y qué significa DONES? La palabra DONES, ¿vale? Viene de Demo Oriented Neutron Source. Demo, por esta máquina del futuro, Oriented Neutron Source, es decir, una fuente de neutrones que estamos construyendo aquí en Granada, orientada a saber con qué materiales tenemos que construir demo. Y podréis cada uno preguntar de vosotros, porque podéis tenerlo en la cabeza más de uno o una. Leñez, pero me estás diciendo que DONES y Inmidones va a decir con qué materiales se construyen las máquinas del futuro, que esta es una máquina del futuro, la primera máquina del futuro será demo. Pues demos puede haber muchos, puede haber un demo aquí y otro demo en Japón, ¿vale? Cada uno seguramente hagamos un demo. Pero entonces, ¿con qué estáis haciendo aquellas máquinas? Podríais decir, porque la estamos haciendo, porque aquí no estamos gastando 30.000 millones de euros, si solo estamos haciendo con materiales. Acordaros que estamos montando el donut por dentro. A ver, lo estamos haciendo con materiales que creemos que no tienen un mal comportamiento ante irradiación de neutrones. Tenemos conocimiento de ciencias de materiales, hay materiales que sabemos que son muy duros, por ejemplo el wolframio. El wolframio es un material que sabemos que es muy duro y que aparte tiene unas condiciones de resistencia a temperatura, pues de los materiales que el ser humano conoce, pues bastante buenas. Pues por ejemplo, lo vamos a construir lo más cercano, el relleno del hueco del donut, la parte interior, los materiales del interior van a estar hechos de wolframio o tungsteno, según se le quiera llamar, da igual. ¿Vale? Lo vamos a construir con materiales, pero no sabemos si son materiales que se comportan bien en neutrones. ¿Por qué? Porque en método científico existe una cosa que básicamente es la fase experimento. Es decir, hay que demostrar en un experimento cómo realmente se comporta ese material ante neutrones. Entonces, ¿existe algún sitio en el mundo donde haya tantos neutrones como para meter materiales y ver cómo se comportan? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Inmidones? Pues la fábrica de neutrones más grande del mundo para coger materiales, meterlos dentro y ver cómo se comportan. Somos la fase experimento. Para coger los materiales que creemos que se van a comportar bien y lo vamos a meter ante una fuente de neutrones, la más relevante que va a haber en el mundo, y vamos a ver cómo se comportan. Eso es Inmidones. Y cuando en el año 34, que es cuando empezaremos a operar, empecemos a hacer experimentos, los ingenieros que estemos aquí, los científicos que hay aquí, le dirán a los ingenieros del futuro de demo, le dirán, haz
con este material que es mejor. Es decir, usa para esto este material, para los materiales estructurales que llamamos, para los pilares de esta máquina, usa este otro que se comporta también bien, ¿vale? El neutrón es bastante fastidiadillo, porque el neutrón es muy pequeño y aparte es muy penetrante, ¿vale? El neutrón tiene una capacidad de penetración muy alta. Eso significa que, por ejemplo, para un neutrón con determinada velocidad, digamos, atravesar un muro de hormigón de 1 metro de grosor es relativamente sencillo, ¿vale? Entonces es complejo, ¿vale? Lo del tema de los neutrones. Cosas que sí sabemos es que los materiales, un material, por ejemplo, el cobre, tú coges cobre y lo irradias con neutrones, si sabemos que en general cualquier acero irradiado por neutrones, los materiales se hinchan, como cuando nos hinchamos nosotros, se hinchan. Los materiales se fragilizan, eso también lo sabemos. Hay cosas que hacen los neutrones que son muy dañinos para los materiales, ¿vale? Esto no os lo voy a explicar, porque es un poco pesado. Esto es cómo se fabrican neutrones, ¿vale? Tan solo deciros que vamos a tener la fábrica de neutrones más grande del mundo y que lo que sabemos a nivel de ingeniería es que para fabricar un neutrón necesitamos un acelerador de partículas. Las partículas que nosotros y aparte queremos fabricar muchos neutrones, entonces las partículas que nosotros vamos a acelerar en el acelerador de partículas que estamos construyendo aquí para Granada, que no sé si que tengo después de esto, la verdad, pero me voy a esperar. Bueno, el acelerador de partículas de aquí de Granada es una máquina, ¿vale? Es una máquina que es lineal, un acelerador de partículas es una máquina que acelera partículas, esos son los aceleradores de partículas. Existen, en los hospitales hay aceleradores de partículas, mucho más pequeños que lo que vamos a hacer nosotros, pero hay en los hospitales. De hecho, cuando nos irradian con cosas en los hospitales para determinados diagnósticos o tratamientos de determinadas enfermedades oncológicas, por ejemplo, se usan aceleradores, a veces se aceleran electrones o protones, acordaros eso de la protonterapia, no sé si habrá algún médico, seguro que, bueno, hay gente de hecho de mundo de salud. Luego voy a hablar un poquito de salud, porque estoy hablando de energía, pero somos un proyecto apasionante en lo que vamos a hacer en el mundo de la salud y eso va a interesar mucho a la gente de farmacia, por ejemplo. Pero bueno, eso que veis así como hacia allá es un acelerador que es una máquina que vamos a meter dentro de un edificio muy grande aquí en un pueblecito donde estamos construyendo esto, que es Escúzar, y es una máquina de unos 100 metros de aproximadamente largo, no es muy larga, ¿vale? No penséis que es una cosa de kilómetros de longitud y todo eso, es una máquina lineal de unos 100 metros de largo. Vamos a acelerar, como tenemos que fabricar neutrones, lo que vamos a acelerar son deuterones. El deuterón es el núcleo del deuterio, un deuterón es una parejita que es un protón y un neutrón juntos, ¿vale? Que están juntos por una cosa que se llama fuerza nuclear fuerte, están pegados y son inseparables. Pero sabemos que podemos separarlos haciendo una determinada cosa. ¿Cómo los vamos a separar? Para quedarnos con el neutrón, que es lo que queremos fabricar, ¿vale? Vamos a separar acelerándolos mucho, ¿vale? Los vamos a acelerar en torno a los 30% de la velocidad de la luz, ¿vale? Esa es la energía que le vamos a dar los deuterones. Y la característica de lo que estamos haciendo aquí en Granada es que va a ser el acelerador de partículas más potente del mundo. Eso significa que vamos a acelerar a determinada energía que no es de más, parece mucho, 30% de la velocidad de la luz, pero en física de partículas no es tanto, ¿vale? Hay aceleradores que llegan casi a la velocidad de la luz. La particularidad de lo que vamos a hacer en Granada, que nos hace absolutamente único en el mundo, es que vamos a acelerar muchísimas partículas, mucha cantidad de corriente que llamamos. Vamos a coger muchas partículas y las vamos a poner en carga, ¿vale? La vamos a acelerar porque queremos muchos neutrones, queremos producir muchos neutrones. Entonces vamos a acelerar muchos deuterones para producir muchos neutrones. Los vamos a hacer chocar contra un blanco de litio, que el litio es un metal, que lo vamos a llevar a una fase líquida, es decir, lo vamos a fundir, ¿vale? Y lo vamos a hacer circular. Entonces sabemos que el deuterón, cuando choca contra el litio puro, pues esa fuerza que era un protón y un neutrón juntos, pues se rompe, ¿vale? Se produce una reacción química que llamamos no sé qué, y se rompe y ya el neutrón sigue su camino y el protón pasa a hacer otras cosas. Esa es la reacción química que buscamos. Gracias a eso producimos esto que veis aquí, este triangulito, que son los neutrones. Y dentro de este triangulito, que son los neutrones, pues metemos los materiales que queremos ver cómo se comportan los neutrones. Entonces, esos son nuestros experimentos. Nuestro experimento es producir neutrones, muchos, similares a los que en el futuro habrá en las máquinas que tengan soles en la Tierra, y meter ahí materiales para ver cómo se comportan, ¿vale? Pues quería hablar un poco del punto en el que estamos. Luego doy un poco de más detalles si queréis, si no, no, porque es que si no, yo es que me pongo a hablar y me como aquí horas. Tan solo quería decir más, pues estamos en la línea vertical roja hoy,
Hoy, ese es el día en el año 26, es el año en el que estamos. Quiero deciros que llevamos 20 años diseñando lo que estamos haciendo ahora en Granada. Hemos invertido en la fase de ingeniería del proyecto ya casi 400 millones de euros, ¿vale? Tenemos ya de inversión en ingeniería. Y ahora pasamos a fase de construcción, que es donde estamos. Estamos aquí en el globo rojo este, que nos llamamos nosotros en nuestra jerga la fase de construcción, ¿vale? Y la fase de construcción es, pues, en Escúzar, que es nuestro pueblo, aquí a 25 kilómetros de la ciudad, que ahora ya en la comarca del Temple, que está maravillosamente bien, con la Sierra Nevada por allí, pues estamos construyendo una planta industrial, nuestra fábrica de neutrones. Tenemos como 14 edificios en total. Hay un edificio muy grande, uno de ellos muy grande, para los arquitectos que les gustan los edificios y saben mucho de ellos. Pues un edificio de unos 150 metros de largo, por unos 40 metros de alto, por unos casi 100 metros de ancho. 40 metros de alto es un edificio como de 12 plantas, 12-13 plantas, esa es la altura más o menos del edificio, ¿vale? Ahí es donde vamos a tener las principales tecnologías. Aquí tenemos más de un arquitecto en la sala, esto lo digo por ahí. Luego si queréis hablamos de los edificios, pero bueno, lo importante, para nosotros más importante que los edificios es lo que hay dentro, que es lo que os estaba contando, estas tecnologías, ¿no? El hoy, que es donde estamos, vamos a terminar de construir en el año 34. Y terminar de construir no es solo construir los edificios y las máquinas que van dentro, no el continente y el contenido, que también. Nosotros el continente y gran parte, y el continente, lo más gordo, queremos tenerlo terminado para el año 2029-30, ¿vale? Y de hecho en el año 29, de hecho sabemos el mes, en abril del año 29, ya llega la primera pieza del acelerador que va a estar dentro de este edificio que os he dicho, en abril del año 29. En ese abril va a llegar esa pieza, que la llamamos inyector, es como el arranque del acelerador, el primer trozo, ¿vale? La primera pieza que vendemos, ¿vale? Luego las vamos añadiendo. Y esto lo decía porque a mí aquí siempre me gusta reseñar una cosa. El ser humano nunca ha construido nada como inhibidores. Esto hay que aterrizarlo, esa idea. Es decir, es la primera vez que el ser humano va a construir una cosa, una infraestructura científica así. Eso, dicho así, que parece como no muy relevante, te convierte de pronto en lo más relevante que hay de cosas similares a ti. ¿Por qué? Porque nunca antes el ser humano ha hecho un acelerador de partículas tan potente como el que vamos a hacer. Nunca antes ha hecho un lazo de litio como el que vamos a hacer. Nunca antes se ha hecho una fuente de neutrones como lo que vamos a hacer. Nunca antes se ha hecho eso. Cuando tú haces algo que nunca los demás han hecho, significa que eres singular, que eres único. Y eso significa que llevas más allá de lo que en ciencia llamamos el estado del arte de las cosas, llevas más allá del estado del arte, del conocimiento tecnológico que tenemos de muchas cosas, muchas tecnologías. ¿Y qué pasa? Que de pronto te conviertes en un punto del mundo que mucha gente mira porque tú eres capaz de hacer cosas que nadie es capaz de hacer. Y de pronto, si un tío está allí en Estados Unidos, en Columbia, y quiere hacer un experimento con neutrones, dice, ¿quién tiene más neutrones de todo el mundo? ¿Quién tiene la fábrica de neutrones de todo el mundo más grande? Los de Escúzar de Granada, ¿vale? Eso, a nivel ciencia, o gran ciencia, como nosotros llamamos, te convierte en una cosa muy especial. Seremos la infraestructura con diferencia más relevante que hay en este país y una de las infraestructuras más relevantes que hay en el mundo a nivel científico, ¿vale? Y eso es muy importante, tener esas cosas cerca de tu casa y las vamos a tener, ¿vale? Y os digo esto porque en el año 30 vamos a tener fabricado gran parte del continente y gran parte del contenido de ese continente, pero tenemos, como es la primera vez que, esto es como la primera vez que existe un coche, como es la primera vez que se va a hacer un acelerador tan potente, como es la primera vez que vamos a hacer que eso tal, como es la primera vez que vamos a hacer muchas cosas, necesitamos del año 29 hasta el año 34 para intentar que funcione. El intentar que funcione nosotros lo llamamos comisionado integrado, ¿vale? Ese es el intentar que funcione, ¿vale? El intentar que funcione es dedicar 5 años y es un reto bastante complejo. Intentar que funcione. Intentar que funcione es que vamos montando el acelerador y vamos poco a poco encendiendo trocitos del mismo. Porque cuando esté todo montado, ensamblado, que nosotros llamamos a nuestros cacharros, tenemos que darle al botón de encendido y tiene que funcionar de forma continua. Pero eso es un reto, ¿vale? Un reto tecnológico porque nunca antes se ha hecho. Y esto es como cuando arrancas un coche y te anda 10 metros y se para, y te anda 15 metros y se para. No podemos andar ni 10, ni 15, ni 20 metros. Tenemos que tener máquinas que funcionen en continuo, porque será una fábrica de neutrones que esté 24 horas al día, 365 días del año fabricando neutrones, ¿vale? Produciendo neutrones, ¿vale?
Entonces, por eso vamos a estar de aquí al año 29-30 construyendo y del 30 al 34 vamos a estar comisionando, intentando que arranque. Y a partir del año 34, que es esto verde que veis aquí, pues empezamos a explotar científicamente aquello, a operar, ¿vale? A hacer experimentos, ¿vale? Y ya pues no nos vamos. Esto ya no tiene fin aquí, ¿vale? Ya nos quedamos aquí en Granada para el resto de nuestra vida y hacer muchos experimentos aquí con neutrones. Bueno, os voy a contar algunas fechas que para nosotros son relevantes, que unen con todo esto. Esto es el Carmen de los Mártires, que todos lo conocemos, es de aquí uno de los 3 grandes palacios que tenemos en las ciudades municipales. En medio tenemos, bueno, esto es la que fue para nosotros el inicio, 16 de marzo del año 23, el inicio de la fase de construcción, ¿vale? Que nos va a ocupar hasta marzo del año 34, 11 años, ¿vale? Hasta marzo del año 34, y bueno, ya esto a casi todos los conocéis. Esta es la ministra de Ciencia, Diana Morán. Este señor es el consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, que también nos da dinero. Este señor es la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, que también nos da dinero. Está el ministro de Ciencias croata, que también nos da dinero. Y este señor es croata también, que es Stasa, que es muy amable y también es uno de nuestros patrones. Esta es otra fecha ya mucho más cercana. Esto es el año pasado, que fue la primera piedra y la firma de Japón de unión al proyecto, ¿vale? ¿Y estos quiénes son? Pues nuevamente Diana Morán, que estaba firmando con el embajador japonés la unión de Japón al proyecto. Estos señores de aquí son nuestro Juanma Moreno, la vicepresidenta del gobierno, la embajadora de Croacia, el Dirección General de Energía de la Comisión Europea, ministra de Ciencia, embajador de Japón, el consejero de universidad, y este señor es italiano, ¿vale? Que es uno de nuestros jefes de Italia, ¿vale? Y estos ya estaban ahí con una pala, como a los políticos les gusta hacer, pues con la primera piedra, ¿vale? De nuestra infraestructura, ¿vale? Que lo hicimos como 2 años después, pero queríamos hacer una ceremonia, ¿vale? Y la segunda gran fecha, que para nosotros es todavía más relevante que la primera piedra, porque sí tiene carga de compromiso, fue la firma que el 21 de noviembre del año pasado tuvimos, esta fue en Madrid, que nos fuimos a Madrid a firmar, por tema logístico tuvimos que hacerlo allí. Y aquí estamos firmando los que ahora mismo somos los 5 socios que estamos poniendo dinero en el proyecto, ¿vale? Más que dinero, no quiero entrar en muchos detalles, pero nosotros ponemos intenciones o compromisos, ¿vale? Pero bueno, al final todo eso es dinero también. Ahora mismo los socios formales del proyecto son 5, ¿vale? Vendrán algunos más, pero ahora mismo somos 5. Y con estos 5 ya podemos construir todo lo que tenemos comprometido, recursos para los próximos 10 años. Unos 1.000 millones que necesitamos ahora. Necesitamos unos 100 millones al año, ¿vale? Para que os redondeéis. Si queréis, a la gente le gusta mucho lo del dinero, lo de ¿cuánto cuesta eso? La gente siempre me pregunta esto, ¿pero cuánto cuesta? Y yo digo, pues 1.000 millones construirlo, redondeando. No sabemos cuánto es en realidad, pero en torno a 1.000. Y luego unos 100 millones por año de mantenimiento, ¿vale? Más o menos, eso es lo que cuesta todo eso. Pero bueno, somos 5 socios: Italia, Croacia, España, me falta uno, Japón, que es el único un país de fuera del marco. A ver, con Japón, en esto de la energía de fusión, nos une una relación como de hermandad. Entre la Unión Europea y Japón son como hermanos, ¿vale? En esto del desarrollo de la fusión. Por eso nosotros, DONES, esto no lo sabe mucha gente, pero es muy importante que en Japón, de hecho vamos ahora en un mes a Japón, tenemos un prototipo nuestro de un acelerador como un INVI-DONES pequeñito, lo tenemos allí en Japón construido, ¿vale? Entonces somos esos 5 socios y la Comisión Europea, ¿vale? Cuando veis ahí la bandera de la Comisión Europea, no es que esté la Comisión Europea porque está Italia, está España y está Croacia, no. Que no es porque se meta la bandera porque está. Ahí está la Comisión Europea porque la Comisión Europea en primera persona es socia de este proyecto, ¿vale? Uno de los socios del proyecto de Granada es la Comisión Europea directamente. ¿Por qué? Porque somos esenciales, críticos para el desarrollo de la energía de fusión y como podréis comprender, con el mundo en el que estamos viviendo, el tener una energía que es la de fusión inagotable, segura, no contaminante y tal, pues es como geoestratégicamente y muy relevante. Entonces estamos en el foco de la Comisión Europea y somos lo que llamamos nosotros críticos o estratégicos o no sé qué, total, que nos dan mucho dinero, ¿vale? Para que construyamos esto que estamos haciendo en Granada. Esto intentan. El resto de países están soberanamente ahí. Ahí está Italia, pero no porque esté la Comisión Europea. Italia de dinero de los impuestos italianos pone en el proyecto. Y a mí me gusta una cosa, porque hay que bajar los impuestos a tierra. Redondeando España, ponémonos ahora mismo en los próximos 8 o 10 años, ponemos unos 500 millones en el proyecto, España, ¿vale? Lo ponemos la mitad del Ministerio de Ciencia y la otra mitad desde la Junta de Andalucía, redondeando, ¿vale? Pero bueno, somos 50 millones de habitantes, ¿no? Pues si divides 500 millones entre 50 millones de habitantes, pues te sale más o menos la contribución de cada español a que le vamos a poner a DONES y todo eso.
Los croatas ponen lo mismo, ¿eh? Cada croata pone en el proyecto que estamos construyendo en Granada lo mismo. Croacia pone en torno, si lo llevásemos dinero, en torno a 50 millones de euros y son 5 millones de habitantes. Croacia no es más de 5 millones de habitantes, ¿vale? Es decir, más o menos la de esta es la misma. Quiero decir con esto que lo que estamos haciendo en Granada no es un proyecto español, es un proyecto internacional. Que ahora mismo somos 5 socios en firme y que vendrán más socios venideros que pueden venir en un futuro. Alemania debería estar presente lo antes posible, estamos trabajando con ellos, discutiendo mucho, pues todo esto es muy complicado. Aquí dicen, hombre, estaban el 21 de noviembre del año 25 en el ministerio firmando una cosa que se llama MIDA, no sé qué, haciendo una ceremonia. Llegar a esta mesa y tener allá a la comisión, a España y tal, y sentado firmando algo, un compromiso, es muy complejo, porque te afectan muchísimas cosas. No os voy a contar penas, pero afectan muchas cosas. Esto es donde estamos, esto ya lo he dicho, ahí pone 18 kilómetros, pero en realidad eso es como en línea recta. Se tarda un poco, eso es 22 o 25 kilómetros, ¿vale? En Escúzar. Se tardan en coche unos 20 minutos en llegar, aproximadamente. Un pueblo, para quien no lo conozca, de la comarca del Temple, tirando hacia Motril, te desvías hacia Otura-La-Malá, ese desvío, tiras hacia La-Malá y luego te desvías hacia la comarca del Temple, que es un pueblo muy pequeñito de 800 habitantes, que está encantado con nosotros y nosotros con ellos. Ahí es donde estamos, ¿vale? No me voy a entretener mucho. Estos son ya algunos edificios que tenemos allí construidos. Estas son nuestras oficinas. Este edificio larguirucho que veis aquí. Aquí tendremos el equipo internacional que va a gestionar el proyecto. Ahora mismo no somos muchos. Somos aquí en Granada, ahora mismo somos unos 75 personas. Pero aquí vamos a ser 400, ¿vale? Ese es nuestro equipo de gestión. 400 personas metidas aquí, trabajando en las próximas décadas. Este edificio, que me gusta mucho hablar de él, es el primer edificio que está en propiedad de la Universidad de Granada y lo tenemos allí y ahí estamos haciendo cosas ya y es un centro de investigación UGR DONES, UGR por la Universidad de Granada y DONES por nosotros. Es un centro de investigación donde ya estamos haciendo desarrollos tecnológicos y cosas útiles para la infraestructura científica. Esta es la esquinita de lo que será el terreno donde vamos a construir la infraestructura científica. Ahora mismo solo tenemos construido nuestras oficinas y algún laboratorio y hacia allá tenemos el terreno mínimo que necesitamos, son unas 10 hectáreas de terreno, ¿vale? Es lo que tenemos donde vamos a construir lo más gordo, luego ya veremos, ¿vale? Pero ahora mismo necesitamos 10 hectáreas, son 100.000 metros cuadrados, ¿vale? Vamos a ver una parcela grandecilla. Y ahí es donde este año pues empezamos de una forma bastante intensiva las obras, ¿vale? Porque para tener máquinas necesita una casa y la casa hay que hacerla, ¿vale? El contenedor de nuestra tecnología tenemos que hacerlo y ahora nos preocupa mucho, por ejemplo, echar hormigón, el tema del diseño de todo esto. Bueno, estos son los que somos, por si algún día queréis visitarnos allí, ahora somos unos 70 personas, algunos datos más y ya me paro. Hasta ahora os he venido hablando, porque ya me quedan 5 o 10 minutos, os he venido hablando de la importancia de este proyecto y la fiesta nos la vamos a pagar porque es lo suficientemente importante, el tema de la energía, ¿vale? Pero una cosa que identificamos, hace varios años ya, la Comisión Europea y nuestros socios nos dijeron, Leñé, ya que nos vamos a gastar 1.000 millones de euros y vamos a tener unas máquinas que nadie tiene y vamos a tener más neutrones que nadie y vamos a tener más deuterones que nadie y todo eso, pues ¿por qué no los usamos para otras cosas? Y en esas otras cosas estamos trabajando también de forma complementaria. Complementaria significa que no es de comer, pero que también lo estamos teniendo en cuenta, lo estamos diseñando para eso. Y en los experimentos complementarios, que por ejemplo podemos hacer con la infraestructura, pues una de las cosas que se están vislumbrando como muy potencialmente usables, y será una realidad, lo único que nos hace falta algunas decenas de millones en algún momento, pues el mundo de la salud. En el mundo de la salud tenemos un potencial muy alto. ¿En qué? Pues en dos cosas. Por un lado, en la producción de radioisótopos tenemos una capacidad, porque tenemos muchas partículas y al final los radioisótopos con los que nos diagnostican y nos tratan determinadas enfermedades oncológicas y nos diagnostican otras muchas enfermedades, pues se hacen eso cuando lleva a nuestros familiares a radio. Las radios son radioisótopos, y detrás de la radio hay tecnecio, hay molibdeno, hay lutecio, ¿vale? Esos son nombres locos, pero de radioisótopos. Detrás de eso hay radioisótopos. Los isótopos son cosas que consumimos en los hospitales
y que la necesitamos para que nuestros médicos y nuestro personal sanitario nos diagnostiquen y nos traten, ¿vale? Eso se compra, ¿vale? Y nosotros digamos que tenemos una capacidad muy elevada de producir aquí en Granada varios radioisótopos muy importantes que los sistemas de salud están usando. Por ejemplo, tendríamos capacidad, si hacemos una fábrica de producción de radioisótopos, que todavía no la hemos empezado a hacer, pero la podemos hacer relativamente fácil, vamos a decirlo así. Pues, por ejemplo, para abastecer a unos 350 hospitales públicos, ¿vale? Con nuestra capacidad de producción. Eso es más, podríamos abastecer fácilmente a España y vender fuera radioisótopos. Pero que sepáis que eso España lo está comprando. Por ejemplo, cuando vamos a ir a un tratamiento de radio, el molibdeno que estamos ahí usando se fabrica en Sudáfrica, ¿vale? Existen sitios donde se fabrican estas cosas y nos las mandan en avión normalmente y las compramos. Y los sistemas de salud pública se gastan decenas y centenares de millones de euros en comprar todo eso. Por eso son tan caros los tratamientos, ¿vale? También podemos usar los neutrones. El neutrón es una partícula muy prometedora en tratamiento y diagnóstico de cáncer. Tanto para diagnóstico y también para tratamiento. Existe una técnica de tratamiento con neutrones que aquí se está usando en humanos ya, en Estados Unidos, en otros sitios se conoce, pero aquí pues podríamos experimentar mucho con ella, ¿vale? Porque los neutrones nos permiten discriminar muy bien qué células del cuerpo, en concreto las cancerígenas, destruimos. Eso lo podemos hacer muy bien con neutrones, ¿vale? No voy a entrar en detalles, pero se puede hacer muy bien con ellos. Es decir, la infraestructura tiene una capacidad de aplicación en otros sectores muy relevante y esto con los años lo vamos a ver, ¿vale? Por último, creo que ya sí es por último, bueno, este edificio es la pinta que tendrá. Esto es un render. Llamamos render al aspecto, a las recreaciones en 3D del aspecto que van a tener los edificios, estas cositas, en el futuro. Este es el edificio más o menos que os decía que tendrá unos 150 metros de largo, por unos 40 metros de ancho, por unos 80 o 100 metros de ancho. La fachada no sabemos si será esa o será otra, ya nos pediremos a los arquitectos que les gustan mucho las fachadas que nos hagan propuestas y haremos algo singular, ¿vale? Pero bueno, esa es la pinta que tendrá. Tan solo deciros lo que ya os he venido diciendo desde hace un rato. Y mis dones, ¿por qué? ¿Qué significa para todos nosotros? ¿O significará para todos nosotros? Pues en primer lugar, tener una infraestructura científica de primera clase internacional en nuestra casa. Eso te convierte en alguien especial que muy pocos países lo tienen y dentro de esos países muy poca gente lo tiene, ¿vale? Y hay que sentirse orgulloso de eso. Creación, obviamente, de empleos de altísimo valor añadido. Atracción de talento internacional, cosa que también es muy interesante. Y creación de nuevos negocios, nuevas industrias. Esto también es muy relevante. Estamos en Granada, yo como siempre digo puedo criticar a Granada todo lo que me dé la gana porque soy granadino, entonces tengo todo el derecho del mundo a decir lo que quiero. Dicho eso, por si digo alguna cosa, como por ejemplo de que somos industrialmente pobres. Somos una provincia industrialmente pobre y eso hay que intentar cambiarlo. Entonces la capacidad de transformación, de generación o atracción de nuevas industrias, como por ejemplo si existe en el País Vasco o en Barcelona, algo en Madrid, en Sevilla algo, pues la vamos a tener. Industrias que ahora mismo aquí no conocemos. Industria de la criogenia, industria del alto vacío, industria de mecanizados de alta precisión. Son industrias muy específicas que generan unos trabajos de muy alto valor añadido y que tenemos que intentar atraer entre todos. Y en el fondo, pues convertirnos en un centro internacional pues científico-tecnológico de referencia, ¿vale? Esta foto nos gusta ponerla porque el CERN, que es un gran acelerador de partículas de infraestructura científica que está más relevante y más evocadora que el ser humano ha hecho nunca, que la tenemos en Suiza, ¿vale? Pues las empezó aquí, había dos paisanos que en el año 50 y pico pues llegaron allí a L'Erial a empezar a ver dónde la hacían y ahora es la infraestructura científica más relevante del mundo, es esta ciudad, ¿vale? Esto está en Suiza, somos dueños de esto, los españoles, ¿eh? Del 8%, 9% de esto, cada año le ponemos de nuestro IRPF 120 millones de euros aquí, todos los años, ¿vale? De hecho, ponemos más dinero en el CEN de lo que los españoles vamos a poner en lo de dones. Eso que también se sepa. Me gusta mucho comparar. Aquí tenemos un presupuesto anual de unos 1.100 millones de euros al año y lo mantenemos los socios. España es socio de este proyecto, uno de los relevantes, y tenemos un 8% del mismo.
Y estos son, yo por aquí, mi compañero Moisés y mi compañero Iván, que en el año 22, cuando empezamos a hacer los edificios que os he enseñado antes, nuestras oficinas SIS. No sé si vamos a ser igual de grandes 70 años después que son esta gente, no sé si vamos a ser igual de grandes. Lo que sí sabemos es que somos igual de especiales. Lo que nosotros hacemos o vamos a hacer no se puede hacer en el CEN ni en otro lado, y lo que el CEN hace no podemos hacerlo nosotros. Pero somos únicos, y por primera vez, al menos a nivel científico y tecnológico, vamos a tener en Granada, y España va a tener algo que nadie tiene, ¿vale? Porque eso hasta ahora nunca ha pasado. Y yo ya he terminado. Bueno, la verdad es que tiene unas tablas impresionantes, se nota que lo ha explicado ya varias veces. Un poco. Entonces, yo lo que te quería preguntar como ignorante total es, hay una primera fase de construcción de acelerador, después ponerlo en marcha, y digamos la siguiente fase es experimental, con materiales. Quizás sea la fase más ingrata para conseguir adherir a países, porque será más difícil hacer presupuesto, no sé. A ver, no es la más ingrata, de hecho es igual de grata, porque los países que ahora están invirtiendo dinero es porque quieren llegar a esa fase. Japón, vamos a llevar el ejemplo, que la vida de los ejemplos sirven para ilustrar la idea. Japón soberanamente ha decidido invertir, redondeando ahora mismo, pues 100 millones de euros en un proyecto que está en un pueblo de 800 habitantes de Granada. ¿Por qué hace eso? Porque Japón sabe que lo que vamos a hacer nosotros es imprescindible para en algún momento tener energía de fusión. Entonces, como país soberano, quiere tener derecho a tener acceso a ese conocimiento, porque si tú eres socio del proyecto, como es Japón, o como es Italia, o como somos en España, somos los dueños del proyecto, porque para eso somos socios, estamos poniendo recursos y tenemos derecho sobre el conocimiento, es decir, sobre los datos que ese proyecto genere. Y los datos van a llegar en el momento en el que empecemos a funcionar. Entonces, en el momento en el que empecemos a funcionar, pues será el momento en que se hagan los experimentos. Entonces, ¿por qué será igual de atractivo para los países? Porque todos los países del mundo, al menos los más desarrollados, que los más desarrollados son Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, Rusia y la Unión Europea. Esos países, que es más de la mitad de la humanidad en el fondo, están embarcados en esto del desarrollo de la fusión, ¿vale? Y para que la fusión sea realidad en la Tierra, hay que pasar por inmigrantes. Lo llevo un ejemplo. Estados Unidos. Estados Unidos no es socio de inmigrantes todavía. No se ha comprometido a poner recursos en inmigrantes. Ahora, ¿es Estados Unidos consciente, porque hay un plan nacional de Estados Unidos, de hecho de la administración Trump, el último plan nacional lo revisaron en noviembre del año 2025, hay un documento que es de 40 y pico páginas, que es Estrategia Estadounidense para el Desarrollo de la Energía de Fusión. Ese documento existe, un documento estratégico de alto nivel. Pero público, si os metéis en Google, lo buscamos y lo leéis. Pues te pones a leerlo y de pronto mencionan a un proyecto que se llama IFMIF-DONES. ¿Por qué mencionan IFMIF-DONES? Porque en Estados Unidos se han dado cuenta que la fuente de neutrones más desarrollada que va a haber en el mundo es IFMIF-DONES. Y Estados Unidos, ¿qué ha dicho? En algún momento nosotros tenemos que tener nuestro propio IFMIF-DONES, porque en el futuro, dentro de 50 o 100 años, habrá más de un IFMIF-DONES por el mundo. Pero nosotros vamos a ser los primeros. Y normalmente cuando eres el primero que hace algo, suele ser la referencia, a la que todo el mundo se acerca para luego hacer sus propios, que le darán otro nombre. De hecho, el de Estados Unidos, ¿cómo se llamaba? Que le pregunto a un compañero que tengo por atrás, no me acuerdo. Pero hay una fuente de neutrones, que le dan otro acrónimo en inglés, pero es distintos dones, pero saben que es necesario. Entonces, ¿qué han hecho los estadounidenses, por ejemplo? Identificar que en algún momento deberían de estar por aquí para seguir dando pasos hacia la energía de fusión. Entonces, la fase de experimento es la más relevante realmente, porque es la fase en la que estamos generando datos. Y nosotros lo que vamos a ser es la fuente de la normativa internacional que los ingenieros consulten para cuando tengan que diseñar las máquinas del futuro. Cuando un ingeniero como yo vaya a diseñar una máquina de fusión en 2150, irá a una normativa, porque los ingenieros lo único que hacemos somos, o los científicos son más listos, pero los ingenieros somos bastante torpes. Vamos a tablas
que nos dan referencias de cosas que sabemos cómo se comportan y las usamos para calcular y este tipo de cosas. Pues esos ingenieros del futuro irán a buscar tablas que el origen, la base de datos que llamamos, el origen de ese dato seguramente haya estado en Granada. Entonces un germen de conocimiento pues brutal. Yo ya te quiero hacer una pregunta solamente y ya le cedo la palabra al público, que es ¿qué personas han hecho posible este proyecto aquí en Granada? Supongo, no sé ¿Con si nombre y así- apellidos o sin nombre y apellidos? Si existen, si se puede decir. Sí existe. Si hay una, dos, ¿quiénes son? Hombre, siempre hay muchas. A ver, tened en cuenta, este proyecto, os he dicho antes que hasta el día de hoy ya tiene una inversión acumulada de más de 400 millones de euros. Entonces el proyecto se ha trabajado desde 14 países distintos, pero es verdad que España está liderando este proyecto desde hace 20 años. ¿Por qué está España liderando este proyecto desde hace 20 años? Porque hace 20 años España, como país, intentó tener en España el proyecto del que he hablado antes, que se llamaba ITER, el de los 30.000 millones, pues España intentamos tenerlo aquí, pues está en Francia. Eso no sé si os lo he dicho, pero lo estamos construyendo en Francia, ¿vale? En el sur, cerca de Marsella. Pues eso España intentamos, de hecho propusimos, íbamos a construirlo, el sitio, el emplazamiento que propusimos estaba en Cataluña, ¿vale? Pues en un momento dado pues ganó Francia y se quedaron con el proyecto, porque en la vida es muy importante tener el proyecto en tu tierra, porque el proyecto es muy generador de muchas cosas, de riqueza, justo. La palabra es riqueza, a todas riqueza económica, riqueza social. ¿Qué pasó? Que se perdió hace 20 años redondeando, ¿vale? Y en aquel momento, desde Madrid, desde que es nuestro corazón científico en energía de fusión de España, que es un centro que se llama CIEMAT, que está en Madrid, pues había un equipo de gente muy buena y muy lista y muy comprometida que decidió luchar por el próximo gran proyecto que debía estar. Y entonces ya se empezó a luchar que ese proyecto estuviese aquí. Y en aquel entonces hay nombres propios que no ha estado siendo nuestro jefe hasta hace 2 meses, que por ejemplo está Ángel Ibarra, que no sé si os suena, pero era nuestro director hasta diciembre, que se jubiló, porque tiene ya casi 70 años y se tenía ya que jubilar, ya no podíamos retenerlo más. Y otros nombres propios de gente que ha estado, y en un momento dado de nuestra historia, España decidió, cuando se abrió a nivel europeo candidaturas, qué países querían alojar inmigrantes, pues esto es una pregunta, la voy a contar porque alguien siempre me pregunta, ¿y cómo llegó esto a Granada? La respondo ya antes que me preguntéis. Esto es como las preguntas frecuentes, ya como me las sé, las respondo y no tenéis que formularlas. La pregunta es que, pues, ¿cómo llega a Granada? Lo cuento. Esto llega a Granada porque se decidió, que España decidió como país a aplicar a esto. Cuando eso se decidió en Madrid, se pensó, dice, a ver, si aplicamos a esto, en algún momento España tiene que poner bastante dinero también encima de la mesa, porque cuando te quedas con esto, sueles poner casi la mitad de la infraestructura, que se suele transformar en muchos edificios. Pues los edificios casi siempre los paga el país que se queda con este tipo de cosas. Pues tenemos que poner pues dinero. Una cosa que se nos ocurrió, yo todavía no estaba, pero se le recurrió al equipo que estaba entonces en Madrid, fue, bueno, gran parte del dinero que tiene que poner España puede venir de fondos FEDER, pues podríamos buscar alguna comunidad autónoma potencialmente receptora de fondos FEDER. Y en ese caso, que ahí no está ni Madrid, no está ni Barcelona, ni está el País Vasco, y ahí estaban, pues, por ejemplo, sitios pobres como somos Andalucía, o potencialmente receptora de FEDER, Extremadura, Murcia. Otra cosa que sucedió es que nosotros, por ejemplo, los recursos que necesitamos de FEDER, os cuento toda la historia, ¿vale? Los recursos que necesitamos de FEDER son muchos, centenares de millones de euros. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos una comunidad autónoma muy grande. No, por ejemplo, Extremadura, por ejemplo, Donetsk va a recibir más fondos FEDER que toda Extremadura recibe en un año entero. Entonces, no podemos estar en una comunidad autónoma pequeña, necesitamos una comunidad autónoma como Portugal de grande. ¿Quién es esa? Andalucía. Entonces, Andalucía era muy grande, gestionaba muchos fondos FEDER, era tal. Entonces, en aquel entonces hubo alguien, que era Ángel Ibarra, Moisés Weber, y una gente, compañeros del CIEMAT, hay aquí algunos de ellos, pues que decidieron, oye, pues ¿dónde llamamos de Andalucía? ¿A quién conocemos? Y dije, oye, pues conocemos a un profesor de la Universidad de Granada, que resulta que se llama Javier Díaz en concreto, que lo conocíamos porque estaba trabajando con nosotros en Japón. Y lo llamaron, oye Javier, tenemos un proyecto de la leche, no sé qué, ¿te interesa? Y dijo, Javier, no te preocupes, voy a hablar con la rectora, que se llamaba Pilar Aranda, voy a hablar con el de los empresarios, que se llama y se sigue llamando Gerardo Cuervas,
Voy a hablar con el presidente de la Diputación, que no me acuerdo cómo se llamaba cuando esto era, porque os hablo del año, vosotros seguramente os acordaréis, pero os hablo del año 2016, ¿vale? Vamos a hablar con el Ayuntamiento de Granada, que había creo que era alcalde en aquella época. Voy a hablar con las fuerzas vivas, que llaman, ¿no? Voy a hablar con las fuerzas vivas para contarles a ver si les interesa este proyecto. Y se habló con las fuerzas vivas y vino esa gente que traía un proyecto debajo del brazo y se sentaron en una mesa y de pronto en esa mesa pues había políticos, había empresarios, estaba la universidad, que es muy importante para nosotros tener una universidad fuerte cerca. Eso para nosotros es muy relevante. Por ejemplo, el año que viene va a aparecer un grado nuevo que se va a hacer público dentro de poco. Se para ahí en el periódico que se dice hay un grado nuevo en la Universidad de Granada de Ingeniería Industrial en Materiales y en no sé qué. Eso todavía no es público, pero va a pasar en semanas o pocos meses, ¿vale? Porque se va a implantar ya en el año 26-27. Nos viene muy bien. Entonces, la gente que venía con un proyecto maravilloso como este con Fabi, pues encontró aquí pues, a una gente que escuchó, que vio el interés del proyecto y sobre todo estaban todos sentados en la misma mesa. Y no pasa una cosa que pasa muchas veces en muchos sitios, que es que vas a una mesa y le cuentas una cosa fantástica y te dicen, no, pero eso es la Diputación, tienes que ir a hablar con ellos. Y te dice el otro, no, eso es el Ayuntamiento, tienes que ir a la ventanilla del Ayuntamiento. Y te dice, no, eso es la Junta y tienes que ir a la ventanilla de la Junta. Nosotros lo que encontramos fue que en la misma mesa estaba la Junta de Andalucía, estaba el Ayuntamiento, estaba la Diputación, estaba la Universidad de Granada, estaban los empresarios y todos nos dieron lo que ellos que queríamos. ¿Qué era lo que queríamos en aquella época? Queríamos una parcela gratis de 100.000 metros cuadrados, queríamos tener mucha energía porque consumimos mucha energía, queríamos también agua, consumimos agua, pero necesitábamos decirle a Europa el sitio concreto donde lo íbamos a hacer porque hubo una candidatura. Y esto fue en el año 2017, montamos una candidatura, competimos en su momento con Croacia principalmente, ¿vale? Y en el año 2017, en el último tercio del 17, hubo una misión europea que vino aquí, esto si tiramos del mundo periódico, se verá, y en diciembre del año 17 Europa dijo, a propuesta del CUZA de un desplazamiento, el día, Europa lo único que dijo fue, porque a Europa le cuesta mucho hablar, Europa es muy lenta siempre, dijo ese diciembre, el día en el que Inmidores se construya en Europa será en el pueblo llamado Escúzar de Granada. Eso fue diciembre del año 2017. Y desde entonces pues estamos dando pasos pues para hasta donde estamos ahora. Entonces, detrás de que esto esté en Granada hay muchos nombres y todos muy relevantes. Hay una rectora que se llama Pilar Aranda, también hay un rector ahora que es nuestro Pedro Mercado que nos apoya a muerte en todo lo que queremos. Hay políticos que con nosotros se portan. Y a ver, el mundo de la política es un mundo pues especial. Digamos, ¿no? Pero nosotros somos un proyecto que siempre decimos que, y es verdad, pero lo decimos porque es verdad que estamos muy mimados, nos cuida mucho. Independientemente de los dos grandes partidos políticos y los que no son los dos grandes partidos políticos, no nos han nunca generado ningún partido ruido, pues nos apoyan mucho. Nos apoya el gobierno autonómico, nos apoya el gobierno central, nos apoya el gobierno, los alcaldes y alcaldesas que tenemos. Tal, nos apoya todo el mundo. Es que entonces, y cuando llegan elecciones nos dejan como palomitas sueltas, es decir, nos dejan un poco que no nos dejan aparte. Entonces nos sentimos privilegiados porque ¿qué es lo que tenemos en Granada? También una cosa que la candidatura se puso porque ahora tenemos una comunidad científica internacional que queríamos que aquí se viviese bien, aquí se vive bien, queríamos tener la playa cerca, esto parece que no, pero esto cuenta también. Tenemos la playa cerca, tenemos la Sierra Nevada cerca, tenemos cultura, tenemos buena comida, estamos en un sitio del mundo en el que cuando te va a traer un japonés, como tenemos en la oficina japonesa, le gusta venirse aquí a vivir, más que irse a... no voy a decir nada, pero le gusta aquí venirse a hacer a vivir. Entonces tenemos muchas cosas que han hecho que estemos aquí. Muy bien, pues aunque tenemos algunas cosas malas, como por ejemplo para los arquitectos los terremotos. Los terremotos son un rollo. Tener terremotos para nosotros es un quebradero de cabeza de ingeniería sísmica, ¿vale? Pero algo que gastamos pues tiempo para los cálculos y algo más de dinero en los edificios y lo lidiamos, ¿vale? En eso los japoneses también saben. Sí, también saben, pero nosotros también sabemos mucho. Pero aquí... Manuel, Una pregunta anecdótica mientras alguien hace preguntas más sesudas. Me ha llamado la atención que junto al nombre en inglés venía en ruso, eso es una pregunta, ¿por qué? Y otra, ¿cómo está aquí un país tan pequeño como Croacia, que tiene menos población que la comunidad autónoma de Andalucía? Croacia tiene un décimo de lo que en población de lo que es España. Croacia tiene unos 5 millones de habitantes
y 5 millones de habitantes, y España tenemos 50, pues un décimo de lo que es España. Y Croacia es nuestro socio, aunque no sea el que más dinero pone, es nuestro socio estratégico principal. Cuando se le dijo a Europa que el candidato era Skuzar, no era una candidatura española, era una candidatura hispano-croata. ¿Por qué? Porque teníamos en aquella época de ministro a Pedro Duque, y en aquella época, ¿os acordáis de cuando Pedro Duque era ministro de Ciencia? Que el astronauta, que lo hemos tenido por aquí muchas veces. Entonces, cuando Pedro Duque era astronauta, cuando era ministro de Ciencia, Croacia era todavía competencia de España. Entonces hubo un movimiento político que creo que es inteligente, que fue a Croacia a decirle, mira, no compitamos, seamos aliados estratégicos en este proyecto, a cambio tú apoyas que esté en España como país y yo apoyaré que siempre tenga un lugar de privilegio en el proyecto. Entonces nosotros como España apoyamos a Croacia a muerte en el proyecto y siempre será nuestro socio, aunque no sea el que más dinero pone, será un socio capital primordial para nosotros. Porque Croacia como país soberano decidió apoyar que esto se hiciese en un pueblecito de Granada. Entonces, más mérito que eso, ¿quién tiene? Y lo del ruso viene de que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los donuts estos que os contaba de los tokamaks, que esa es la palabra que has visto en ruso. Tokamak es un acrónimo de ruso. En ruso no sé decirlo porque es ruso y ruso no sé. Sí sé que traducido al castellano significa, del ruso al castellano, máquina toroidal de confinamiento magnético. No es exactamente así, pero es máquina toroidal de confinamiento magnético. ¿Qué significa eso? Que es una máquina toroidal, es decir, una máquina en forma de donut, ¿vale? Y es de confinamiento, es decir, que confina el plasma magnético, es decir, que usa imanes para tener ese sol ahí dentro concentrado, ¿vale? De ahí viene. Yo quería preguntarte dos cosillas. Una, en el momento que esta producción de energía esté ya a pleno rendimiento, ese sol esté a pleno rendimiento, ¿dejaremos de depender del petróleo? Sí. ¿Y de demás energías? El objetivo del ser humano, si queremos seguir siendo una especie y si queremos seguir teniendo un planeta, es desplazar del mix energético a las fósiles. ¿Vale? Eso significa que si ahora mismo pudiésemos mirar por una, ¿cómo se llama aquello? Una puerta del tiempo, como en aquella serie de viajar en el tiempo. Si pudiésemos mirar por una ventana y mirar cómo son los nietos de nuestros nietos, allá por el año 2300, por ejemplo, el mix energético de 2200 debería ser un mix energético que esté basado en fusión, en renovables, mucho mejores que las que tenemos ahora. Cuando digo mejores, no distintas, sino mejores tecnológicamente. Por ejemplo, las renovables actuales son buenas, no son emisoras de CO2, pero tienen limitaciones tecnológicas. Por ejemplo, no sabemos bien todavía almacenar la energía que producen, son intermitentes, es decir, para que haya los molinillos necesitamos viento, si no hay viento no tiene energía, si para tener hidroeléctrica necesita un salto de agua, si no, no tiene. Voy a hacer una reflexión para que cuando estamos luego en nuestra casa un fin de semana tomando un vino o lo que sea, pensemos sobre ello. Todavía el ser humano no tiene una energía que dependa solo de su tecnología. Toda la energía que el ser humano ha desarrollado hasta ahora siempre depende de algo. Las fósiles dependen de la Tierra, pero claro, hay que dejar la Tierra tranquila para que no la vamos a cargar. Y las renovables dependen también de cosas. Por ejemplo, la eólica depende del viento, si no tiene viento no tiene energía. La hidráulica depende del agua, si no tiene agua no tiene energía. La solar depende de qué? Del sol. Si no tiene sol no tiene energía. Pero este planeta es finito, te lanzo la pregunta yo. ¿Este planeta va a durar eternamente? No, porque el sol se va a apagar. Ya me estoy yendo un poco, igual estoy con ciencia ficción, pero es casi real. Casi real no, o deberá ser a lo que aspiramos. Si como especie queremos incluso sobrevivir a nuestro planeta, porque alguna vez, aunque lo cuidemos mucho, alguna vez morirá, deberíamos ser capaces de irnos del planeta. ¿Cómo te vas del planeta? Con tecnología. Porque hay un límite. Os voy a recomendar luego una película que seguro que no habéis visto, que es de dibujos animados, pero es muy bonita,
que se llama Estela, que hicimos hace poco con un director de aquí de cine granadino que se llama Manolo Sicilia, que ha hecho la famosa Elvira ahora para la candidatura, y antes de Elvira, de hecho Elvira se pensó después de hacer nosotros primero Estela. Estela está gratis, de hecho si metéis en Google Estela, Canal Sur, está en Canal Sur, está por ahí, que lo busquen vuestros hijos, lo que sea. Eso, a lo que voy. Por ejemplo, hay una cosa que al ser humano le pasa y es que no podemos viajar demasiado lejos espacialmente. Tenemos un límite, ¿y cuál es normalmente el límite? La tecnología. La energía también que hay detrás de la tecnología. Entonces, no sé por qué te estoy contando todo Sí, esto. lo del petróleo, te he dicho que sí, dejamos de depender del petróleo. El mix energético del futuro, pero el futuro no es 20 años ni 30. Es decir, ten en cuenta que España, no podemos pensar como europeos para entender esto. Es decir, porque claro, si piensas como un español o como un europeo, dices, hombre, pero si tenemos las renovables. No. Las renovables las tenemos aquí como muy desarrolladas, pero en la India ¿creéis que hay renovables? ¿O muchas? ¿Creéis que hay muchas renovables en China? ¿Creéis que hay muchas renovables en África? ¿Creéis que hay muchas renovables? No. No, ¿por qué? Porque es mucho más barato tecnológicamente pues, quemar carbón, quemar petróleo, quemar gas natural que otra cosa. Eso significa que deberíamos de sacar del mix energético las fósiles. Las fósiles son carbón, petróleo y gas natural, ¿vale? Que digan natural no es natural. Es natural porque viene de la Tierra, pero contamina. Eso debemos de sacar el mix energético, pero a ver, lo ideal sería que en 2050 sepamos hacer ya esto que os estoy contando yo ahora, porque acordaros que la máquina del futuro es la de 2050, y a partir de ahí empieza la carrera de la fusión. ¿Eso qué significa? Que el ser humano sabe hacer una máquina, pero con una máquina no arregla, no le da energía al planeta. Tienes que hacer, ¿cuántas máquinas? Pues, no sé, para tener peso a nivel de mix energético mundial, debería hacer 1000 máquinas como esa, por lo menos 1000 o 1500 máquinas como esa. Para pesar un 30% de la energía del planeta, algo así. Entonces el que domine ese sistema dominará el mundo. Entonces. Efectivamente. Vale. Eso es un signo del ser humano. Quien domine la tecnología que hay detrás de esa energía, entonces a una pregunta que muchas veces nos hacen porque claro, esto es como el santo grial de la energía, imaginaros, ilimitada, segura, no emisora de CO2, muy productora de energía, es como el santo grial, de hecho no llaman ni santo grial de la energía. Y claro, decir, bueno, pues todos los problemas geopolíticos desaparecerán, porque si ya no hay que pelearse por el petróleo, aparecerán otros problemas. Significará que quien tenga la tecnología la tendrá, quien no la tenga no la tendrá. Los países que no tengan capacidad de tener acceso a esa tecnología pues no lo tendrán. Eso es así. José Miguel. Seguramente lo has dicho, pero me he quedado que no he entendido. ¿Cómo se consigue esos millones de grados para el plasma del interior del todo? También con imanes. Nosotros sabemos en ingeniería que si generamos un campo magnético y metemos en sentido perpendicular a ese campo magnético, en sentido perpendicular a la generación de ese campo magnético, se genera, pues somos capaces de inducir una corriente. Entonces, como el plasma es una sopa de gas ionizado, es decir, tiene carga eléctrica, somos capaces con imanes de inducir energía, de inducir una corriente, de estimular esas partículas cargadas con más energía que a la vez pues nos lo va calentando. Entonces tanto mantenerlo apretadito y levitando y todo eso lo hacemos con grandes imanes, y también calentarlo lo vamos a hacer con grandes imanes. Pero eso se está haciendo ya, porque la máquina esa, la pequeñita. Se está haciendo ya, pero lo que pasa es que ahora mismo lo hacemos, imagínate, ahora mismo el récord del mundo lo tenemos, creo que eran 20 y pico minutos, ¿no? Más o menos, 20, no llegan media hora. Ahora mismo el récord que tenemos de reacción de fusión sostenida es 20 y tantos minutos en una reacción sostenida. De hecho, en Madrid, en el CIEMAT, tenemos una máquina parecida a estas que somos capaces de calentar las cosas. Lo que pasa es que normalmente en los experimentos que lo que hacemos es tener encendida algunos segundos, algunos minutos. Fíjate que el récord lo tuvimos hace poco en Francia, creo que fue. En China también están dando pasos muy, muy fuertes. Son de minutos, pero no necesitamos algo que funcione 30 minutos, necesitamos algo que funcione en continuo. Pero sabemos que cuando funcionen en continuo se producirán neutrones en continuo y el daño no lo soportará, y eso al sentido. ¿Y qué haremos con esos neutrones, aparte de llevarlos a los hospitales y no sé qué? Ahora mismo, si eso empezara a funcionar,
¿Qué pasa con los neutrones? Nosotros en DONES lo que vamos a hacer es como una celda, le llamamos celda, es como un búnker, ¿vale? Imagínate un búnker, imagínate una habitación como, yo qué sé, como 4 veces esta, más o menos de grande aproximadamente, ¿no? Más o menos así. Dentro de la cual vamos a tener los neutrones dentro, ¿no? Y vamos a meter los materiales para jugar con ellos. Los neutrones necesitamos que se queden dentro de esa habitación. Vamos a conseguir que se queden dentro de la habitación blindándola. ¿Cómo blindamos las cosas? Porque acordaros que son partículas muy penetrantes. Esto es como en los hospitales. Cuando está la zona de radiación y tal, te blindan con... Lo que pasa es que lo que tenemos en los hospitales, que son rayos X y cositas de estas, son fáciles de blindar. Los neutrones son bastante... Y sobre todo los veloces, que son los nuestros, son más difíciles de blindar. Nosotros lo que vamos a hacer es un búnker con unas paredes de unos 4 metros de hormigón especial, muy denso, hormigón pesado lo llamamos, o hormigón de alta densidad también lo llamamos, que el hormigón pesa, 1 metro cúbico de hormigón normal, con lo que construimos el edificio, pesa 2.500 kilos más o menos. Bueno, tú lo sabes perfectamente, que eres arquitecto. Pues con este hormigón lo vamos a hacer con áridos especiales, varitas o magnetitos o alguna cosa de esta, y vamos a llegar a unos 3.600, 3.700 kilos de metro cúbico, es decir, mucho más denso. Y lo que conseguimos con eso es que pare los neutrones que vayan a salir. Esto lo vamos a tener dentro. Es imposible una fuga de esos neutrones. No, vamos a hacer fugas controladas. Lo que vamos a hacer en ese búnker, vamos a pinchar una tubería. Un experimento complementario, por ejemplo, que haremos, pinchar una pequeña tubería por el cual se van a escapar algunos neutrones y los vamos a llevar a algunas habitaciones para hacer experimentos de salud, por ejemplo. Queremos saber cómo los tejidos vivos se comportan a los neutrones. Queremos también saber cómo determinados materiales se comportan en neutrones. Eso lo vamos a hacer, todo eso lo vamos a hacer, de forma controlada. A ver, pero es verdad que vamos a ser una infraestructura radiactiva en algunas habitaciones, pero eso es algo que pasa. Es decir, tú tienes espacios radiactivos en los hospitales. Los hospitales grandes son instalaciones radiactivas de primera categoría en determinadas habitaciones. Lo que pasa es que lo que hacemos es controlarlo. Si tú tienes una habitación radiactiva, lo que hacemos es que no entren personas. Granada, por ejemplo, está llamada a ser un centro de referencia internacional en robótica avanzada. Y ahora me decís vosotros, ¿para qué queréis robótica avanzada? Porque como vamos a tener tantas partículas, vamos a tener ambientes muy radiactivos, entonces necesitamos que nuestros procesos lo hagan robots. Entonces una cosa que nos preocupa mucho es desarrollar robots capaces de hacer lo que nosotros no vamos a hacer con personas. Eso significará que vamos a desarrollar herramientas y robots que nadie va a tener. ¿Vale? ¿Por qué nadie los va a tener? Porque los robots que nosotros queremos hacer son robots especiales. Y van a ser especiales porque un robot normal, por ejemplo, tiene mucha electrónica. Tiene chips y cosas, cables, cosas de esas. Pero los cables y los chips se los come la radiación. Los neutrones se los comen. Y nosotros queremos robots que sean resistentes a los neutrones. No a muchos neutrones, pero lo más resistentes posible. Entonces tenemos que hacer robótica avanzada capaz de resistir eso. Pero si tú haces robótica avanzada para hacer lo que vamos a hacer en Escúzar, en el pueblecito de 800 habitantes de Granada, significará que esa robótica avanzada te la va a llevar a Marte, por ejemplo. Porque la superficie de Marte es una superficie muy agresiva en particular. Porque la atmósfera allí no es la atmósfera que tenemos aquí. La capacidad de transferencia de todo esto que os estoy contando a nivel tecnológico pues es elevadísimo. ¿Qué significa esto? Que igual que había un centro por ahí de la Universidad de Granada, que es el primero que sacamos de los campus tradicionales aquí de la ciudad, pues en el futuro alguien nos debería de dar dinero para hacer un centro de robótica avanzada, alguien nos debería dar dinero para hacer un centro de materiales líquidos, o alguien nos debería, de metales líquidos, perdón. Es decir, la capacidad de crecimiento científico-tecnológico que tenemos en nuestro entorno es elevadísima. Pero una cosa que a nosotros nos gusta destacar es que nosotros no somos responsables de que esta provincia cambie, ni de que Andalucía cambie. Somos una oportunidad para que esta provincia, esta Andalucía y esta España mejore. Pero nosotros nos preocupamos de que nuestras cosas funcionen, pero se debería aprovechar el resto de las administraciones, de las instituciones, de la gente que se dedica también a invertir y ayudar en aprovechar que nosotros estamos ahí pues para invertir más. Nosotros ideas tenemos para gastar dinero. Bueno, pues nada, aquí terminamos ya la sesión de esta tarde. Muy agradecidos por tu explicación tan didáctica.